Muy bien, hermanos. Vamos a comenzar una serie de mensajes basados en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses, la carta de Pablo a los colosenses. Y esta va a ser una serie de mensajes secuenciales, o sea, seguidos. Y va a traer mucha bendición. Bueno, en primer lugar porque la carta en sí tiene un mensaje de bendición, nos va a explicar mucho de lo que Dios quiere que sepamos. Esa es la primera bendición de estudiar esta carta, como cualquier otro libro de la Biblia. Pero la segunda bendición muy importante que nos va a dar el estudiar esta carta, desde que ahora empezamos hasta terminar la carta, seguidamente, secuencialmente, la bendición de esta forma es que va a ayudarnos a todos nosotros a acercarnos a la Biblia de la manera más correcta, porque es la manera correcta de acercarnos a la Biblia, de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de aprender la Biblia y también de enseñar la Biblia a otras personas. Amén, hermanos. Sí, entonces realmente vamos a estar saturados de bendición, leyendo domingo a domingo y estudiando, meditando en esta carta del apóstol Pablo al libro a los hermanos de Colosas, en Colosenses. Esto probablemente nos va a llevar, hermanos, 3 a 4 meses. O sea, probablemente en diciembre terminamos el estudio de la serie de mensajes en la carta a los colosenses. Una ventaja que ustedes tienen, hermanos, es que ustedes pueden ya, de lo que yo comparto el día de hoy, ustedes pueden leer en sus casas y ya saben más o menos de qué voy a compartir, de qué vamos a compartir el próximo domingo. Entonces ya están un poquito más atentos y están estudiando un poquito más. Y yo sé que la palabra va a calar más hondo en cada uno de nosotros. En esta mañana solo vamos a hacer una introducción, vamos a dar un marco general, vamos a dar una visión panorámica de esta carta. Esta carta es realmente pequeña, tiene solo 4 capítulos y el día de hoy vamos a, como les digo, hacer solamente una visión general panorámica de la carta, de todo el libro a los colosenses, y vamos a terminar leyendo solamente las palabras iniciales del apóstol Pablo a los hermanos de Colosas, es decir, el capítulo 1 y versículo 1. El día de hoy solamente vamos a estudiar propiamente el capítulo 1 y el versículo 1, porque vamos a tratar de explicar en algunos detalles de todo lo que significa el contexto de esta carta. A la iglesia a la que Pablo le escribe, ustedes pueden ver en sus Biblias, la carta a los hermanos de Colosas. La ciudad se llamaba Colosas y los hermanos de ahí se les llamaba colosenses. Los colosenses, los que vivían en una ciudad llamada Colosas, una ciudad en Asia Menor, era una ciudad muy importante, muy importante. Estaba bastante cerca de otra ciudad conocida por nosotros, bíblicamente hablando, la iglesia de la Odisea, la ciudad de la Odisea. Era una ciudad importante y una ciudad donde había muchos tipos de personas de diferentes culturas habían cruzado y habían llegado y radicaban en la ciudad de Colosas. Esta ciudad de Colosas llegó un hombre de Dios, pero un bravo de Dios, llamado Epafras. También se le conoce como Epafrodito. Su nombre se menciona en la carta a los colosenses, en el capítulo 1, verso 7. Pablo lo menciona a Epafrodito. Cuando Epafrodito llegó a la ciudad de Colosas, no había iglesia cristiana propiamente. Este Epafrodito, que era como un discípulo de Pablo y había trabajado junto en el ministerio con Pablo, era como un ayudante de Pablo y había aprendido mucho de Pablo en el ministerio. Cuando llega este Epafrodito o Epafras a la ciudad de Colosas, llega y ¡pah!, establece el evangelio de Jesucristo y ¡blum!, levantó una iglesia. En muy poco tiempo, una iglesia grande. Mucha gente abrazó el cristianismo. Un avivamiento, fue una gran bendición. Pero al poco tiempo comenzó a suceder algo que quizás Epafras no lo esperaba, pero algo que fue de muy grande dificultad. Es que el ambiente en el que se daba el crecimiento de esta iglesia, es decir, la ciudad de Colosas, como cualquier otra ciudad, tiene una cultura. La ciudad de Colosas tenía una cultura, es decir, tenía su forma de pensar, tenía su idiosincrasia, tenía sus códigos de valores, qué es para ellos la ética, cómo se debe de vivir, etcétera, etcétera. Y en la ciudad de Colosas, el contexto de la iglesia de Colosas
es que había una serie de enseñanzas y prácticas relacionadas a la religión que en algún momento eso podía afectar a la iglesia. Tenemos para el lado derecho de ustedes, tenemos una figurita que nos muestra la iglesia de Jesucristo. No es la iglesia de Pablo, no es la iglesia de Epafrodito, es la iglesia de Jesucristo. Y Epafrodito, cuando llega a predicar ahí, habla de Jesucristo y establece ahí la iglesia de Jesucristo en la ciudad de Colosas. Pero he querido hacer la separación. El lugar donde se desarrolla esta iglesia, por decir así, el mundo en el que se desarrolla esta iglesia, el sistema del mundo estaba gobernado por lo menos con cuatro elementos culturales que eran los que guiaban el pensamiento de la cultura. Quizás la gente misma ni se daba cuenta, ni sabía que lo que pensaba tenía que ver con esa corriente que en algunos casos incluso era una secta. Se llamaba el gnosticismo. Más adelante les voy a explicar. Pero estas cuatro cosas eran fuertes en la ciudad de Colosas: la filosofía, el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Ahora, ¿qué significa cada una de estas cosas? En detalle les voy a explicar más adelante, pero de manera panorámica. La filosofía es una palabra que significa amor a la sabiduría. Quizás la mayoría de nosotros hemos llevado en el colegio cuando estábamos en quinto y secundaria, ¿sí? Algunos lo llevaron 2 veces porque hicieron 2 veces quinto y secundaria. Nadie dice, amén, pastor. Okay. El curso de filosofía, yo recuerdo que no aprendí absolutamente nada porque era un curso para mí, mi fuerte era matemáticas, letras, yo moría. Entonces, filosofía era una tortura para mí. Yo no sé cómo aprobé el curso, pero en el curso de filosofía nos enseñaban sobre todo la forma de pensar, la idiosincrasia que provino de la cultura occidental, de la cultura griega, de ahí viene. Y la filosofía, que significa amor a la sabiduría, en pocas palabras, consiste en la búsqueda, el afán, el deseo de conocer la verdad. Eso está bien. Nosotros tenemos que buscar la verdad. Y dichoso el hombre que encuentra la verdad. Dichoso el hombre que encuentra la verdad y dice, encontré la verdad, ya sé qué cosa es la verdad, y camina en ella. La búsqueda y el deseo de la verdad es correctísimo, es algo que Dios pone en el corazón del ser humano. ¿Cómo es que se logra ese conocimiento? ¿Cómo se logra alcanzar la verdad? Ese es el tema. La filosofía que plantea es la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento supremo a través de la especulación. Es decir, yo voy a alcanzar la sabiduría o la verdad desde mí, desde mi cerebro, desde mi intelecto. Entonces voy a hacerme conjeturas, voy a hacer suposiciones, me voy a imaginar, por ejemplo, qué es la vida, porque la filosofía habla acerca de eso. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿En qué consiste la vida del hombre? Algunas frases importantes de algunos filósofos de la antigüedad, quizás recordamos. Uno decía, conócete a ti mismo, porque es importante. Quiero saber quién soy yo. Si yo puedo saber, eso es una verdad preciosa, si puedo saber quién soy. Pero la filosofía propiamente nunca llegó a la verdad. Nunca. No es el método por el cual los cristianos, los hijos de Dios, alcanzamos la verdad. La verdad nosotros no la alcanzamos. La verdad la recibimos por revelación del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Entonces, en la ciudad de Colosas, la gente estaba guiada a esto. O sea, querían saber algo más de la vida, algo más del futuro, pero no tenían cómo, por dónde ir a encontrar esa verdad. Pero la filosofía los llamaba a pensar, piensa, dialoguemos, platiquemos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué será la vida? ¿Qué será la muerte? ¿Habrá Dios? ¿Cuántos dioses habrán? ¿Dios será como nosotros? ¿Será de la manera en que nosotros vivimos? Y por eso conocemos nosotros la historia de la cultura griega. Ellos elaboraron en su religión lo que se llama el panteón de los dioses. ¿Recuerdan la historia o la idea del Monte Olimpo? Y estaba ahí encabezado esto ¿por quién? ¿Recuerdan? A Zeus, ¿no es cierto? Y estaba muchos dioses. ¿Y cómo eran esos dioses? Iguales a ti y a mí, igualitos. O sea, comían duro, se emborrachaban duro, adulteraban y fornicaban duro. Porque si hicieron eso, si existe Dios, debe ser como nosotros. A eso llegaron
porque no tuvieron la revelación de Dios. Entonces, Epafrodito y la iglesia inicial de Colosas tuvo que enfrentar esta situación. Ahora, aparte de la filosofía, también tenemos otra corriente de pensamiento fuerte en la cultura de los colosenses. Era el legalismo judío, porque había muchos judíos en esa ciudad. Muchos judíos. Estos judíos, cuando se convirtieron al cristianismo, aceptaron a Jesucristo, pero no dejaron su legalismo judío, sus prácticas y sus ritos judíos. En tercer lugar, tenemos otra manifestación en la cultura, es el misticismo. El misticismo tiene que ver con esas ganas fuertes, esa ansiedad, ese deseo desmedido por experimentar lo sobrenatural. Es decir, a tal punto que necesito que en mí suceda algo sobrenatural, algo extraño a lo normal, ¿sí? Algo sobrenatural, y tiene que suceder esto, no solo un momento, sino permanentemente en mi vida, para que yo pueda creer que Dios está obrando en mí. Entonces, vamos a ver esto más adelante. Algunos empezaron a creer que era necesario que nosotros tengamos contactos con los ángeles, y algunos adoraban a los ángeles y oraban a los ángeles bajo la supuesta creencia que Dios nos envía ángeles para darnos revelaciones. De eso han salido muchas sectas. Muchas sectas en la actualidad tienen ese origen. Y muchas iglesias cristianas están experimentando una dura batalla en relación a eso que se ha infiltrado en la iglesia. El misticismo era algo realmente terrible. Pero también el ascetismo. El ascetismo es la práctica disciplinada de un individuo por el cual procura tener dominio propio, por el cual procura superar las debilidades de su carácter, de su temperamento. Y algunos de estos hombres iban a los montes una semana, 20 días, un mes, 3 meses, un año, a estar a solas, procuraban no comer, los ascetas, o sea, procurando no comer carne, se hacían una disciplina rigurosa en su cuerpo, pretendiendo purificar su alma y ser mejores personas. Ok, todo esto tuvo que enfrentar Epafras cuando comenzó la iglesia, y estos cristianos que abrazaron el evangelio, pero de verdad, de corazón, pero que no habían sacado de su mente esas enseñanzas, esas prácticas antiguas, esas prácticas mundanas, como no las habían sacado de su mente, comenzaron ellos a mezclarlas con el evangelio. Y lo peor es que empezaron a surgir maestros en la iglesia de Colosas, maestros que comenzaron a enseñar el evangelio, pero en realidad no era el evangelio, sino que comenzaron a enseñar esto de aquí con cara de evangelio. Eso es lo que pasó entonces. Cuando Epafras está dirigiendo la iglesia, Epafrodito se da cuenta de esto. Momento, en la iglesia solo debe haber evangelio, pero no solamente había evangelio. Y habían otros maestros que estaban enseñando una mezcla de cosas. Esa mezcla de evangelio o la palabra pura de Dios con otras enseñanzas, eso es a lo que se llama el sincretismo. Es una palabra técnica. El sincretismo es la mezcla de la verdad de Dios con pensamientos o aparentes verdades humanas o corrientes de pensamiento del mundo. El sincretismo estaba gobernando la iglesia. Entonces, ¿qué hace Epafras? Epafras se va directamente donde Pablo. ¿Y dónde lo encuentra Pablo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Dónde encuentra Epafras o Epafrodito a Pablo? Toma su micro y se va a buscar a Pablo, a su teacher, a su maestro. ¿Dónde lo encuentra? En la cárcel. En la cárcel. ¿Y dónde estaba? En Roma. Pablo estaba encarcelado, era más o menos el año 61, 62 por ahí. Pablo está en la cárcel y Epafras, su siervo, su amigo, su consiervo, le cuenta todo lo que ha pasado. Le dice, la iglesia ha crecido, está linda, los hermanos aman al Señor. Pero hay un problema, Pablo, falta conocimiento. Y entonces Epafrodito tiene que reconocer que le falta manejo de esto, y gracias a Dios. Dios había puesto un hombre allí, todavía estaba vivo Pablo, en Roma, y Epafrodito va y le pide ayuda. Y Pablo, en respuesta a lo que está sucediendo, y no solamente sucedió, hermanos, en respuesta a lo que está sucediendo actualmente y lo que va a seguir sucediendo, Dios inspiró con el Espíritu Santo a Pablo para que escriba esta carta maravillosa, la carta a los Colosenses, para tirarse abajo todo esto que estaba entrando a la iglesia.
Entonces, estas enseñanzas de estos falsos maestros apuntaban a una cosa, fundamentalmente apuntaban a una cosa, es ir contra la total confianza en Jesucristo. Todas estas enseñanzas que empezaron a entrar a la iglesia y empezaron a enraizarse en la iglesia tenían una finalidad, que los cristianos ya no tengan una total y absoluta fe y confianza en Jesucristo. Ese era un problema serio. Y Pablo ve, bueno, ya los hermanos poco a poco se darán cuenta que las cosas no están bien, van a abrazar mejor el evangelio. Recuerden, en ese tiempo no había Biblia más que el Antiguo Testamento. Pablo está escribiendo las cartas y las cartas no llegan a todas las iglesias. La carta que Pablo escribe a los de Galacia la manda a Galacia. De ahí a que llegue a otros lugares, no la podían descargar los demás hermanos por internet. Todavía no había esa tecnología, hermanos. Entonces, para que la carta de los Gálatas llegue a los de Éfeso, pasó meses o años quizás. No las tenían así. Y copiar la carta de Pablo era difícil. Entonces, Pablo escribe esta carta, hermanos, para rebatir las cosas que están sucediendo porque ve que realmente es peligroso. Las consecuencias más terribles de esto en la iglesia, de haberse metido el pensamiento del mundo en la iglesia, fundamentalmente son dos. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas estaba mostrando lo terriblemente peligroso que era esa mezcla dentro de la iglesia. Primero es buscar algo más aparte de Cristo. No es cosa pequeña, hermanos. O sea, los hermanos dicen, sí, yo creo en Cristo, yo amo a Cristo, Cristo es mi Salvador, todo, gracias Epafrodito, me has dado el Evangelio. Pero en su vida diaria esperaban en Cristo y algo más. Y en ese algo más, ahí perdían. Y en segundo lugar, eliminaba la responsabilidad individual de la vida santa. Parte de la enseñanza que se habían dado en la iglesia, o sea, que se daba en el mundo y que entró a la iglesia, parte de esa enseñanza, eso partía de una secta llamada los gnósticos. Esa enseñanza decía que la naturaleza del ser humano, o sea, tu cuerpo es malo en sí mismo. Y como es malo en sí mismo, no hay forma de cambiar lo que hace tu cuerpo, no hay forma. Y como no hay forma de que tu cuerpo haga el bien, solo tu alma, solo tu espíritu hace el bien, tu cuerpo nunca podrá hacer el bien porque no es bueno. Nacimos con un cuerpo malo, eso es una herejía, eso no es verdad. Nuestro cuerpo no es malo en sí mismo, lo que es malo es nuestra naturaleza de pecado. Es en el ámbito espiritual donde están malas cosas. Entonces, como esa creencia entró y cundió en la iglesia, los hermanos, caramba, empezaron a vivir de esa manera. Bueno, si mi cuerpo es malo y no hay forma de cambiarlo, y que definitivamente mi cuerpo siempre va a ser lo malo, entonces haré lo malo. Ya no me esfuerzo por buscar la palabra, por orar, no me esfuerzo por ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque si Dios ya me salvó, Él completará mi salvación. Nada puedo yo hacer por mejorar mi vida. Y eso es algo terrible, una consecuencia terrible. Entonces, hermanos, estas cosas que se estaban dando en la iglesia eran cosas realmente peligrosísimas. La mezcla, hermanos, la mezcla no es cosa. Jesús dijo, ustedes recuerdan, dice, un poco de levadura, toda la masa, ¿no? En una botella de 3 litros de Inca-Cola de sabor nacional, heladita, en el verano, frente a la playa, le entra un mosquito, ya no es Inca-Cola, ¿no es cierto? Ya no te la tomas. Dice, uy, sacamos el mosquito. Sí, pero ya no es Inca-Cola pura, y es con mosquito. Es agüita de mosquito. Ya no es lo mismo. Si tú ves que eso pasa, bueno, no sé, depende del nivel de sed que tengas, ¿no? Y si no hay otra cosa más, pero si hay otras opciones, no creo que tú te tomes la Inca-Cola con lo que quedó del mosquito, ¿verdad? Pero, hermanos, un poco de levadura le a toda la masa. Una mezcla en cuanto a nuestra doctrina sería fatal. Y lo que estamos viendo en muchas congregaciones y lo que nos podría pasar a nosotros es algo fatal si es que nosotros dejamos que pensamientos del mundo se introduzcan, se infiltren en la iglesia. Eso sería nocivo. Ahora, quiero mostrarles un ejemplo de lo peligrosísimo de no cuidar nuestro código de doctrinas, nuestras enseñanzas. Ok, quiero que lean conmigo en el libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11.
En el Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 11. Para la mayoría de nosotros es muy sabido que los israelitas pues casi todos los días se quejaban, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? 40 años quejándose, ¿no? ¿De qué se quejaban los israelitas? De todo, exacto, de todo, de todo. Que no hay comida, ya, le doy comida, no me gusta la comida. Sí, de todo, todo, de todo. Ahora, vamos a leer capítulo 11 de Números del 1 al 6. Dice así, y lo tienen, ¿no es cierto? Dice, aconteció que el pueblo, o sea, el pueblo de Israel se quejó a oídos de Jehová. Bueno, eso no era sorpresa, era normal. Y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, significa incendio, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Versículo 4. Esta es la clave, miren hermanos, verso 4. Y la gente extranjera, es decir, los que salieron con Israel de Egipto, algunos egipcios, otros de otros pueblos que vivían en Egipto, toda esa gente, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Versículo 5. Nos acordamos del pescadito que comíamos en Egipto de balde, gratis, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Miren hermanos, Dios les dio el maná con tanto cariño y nunca les hizo faltar. ¿Y qué dijeron los israelitas? Esto comemos todos los días. ¿Qué es esto? Y queríamos comer nuestro cevichito, ¿no? Nuestra tilapia, y sí, todo nuestro chilcanito que tomamos allá. Uy, extrañaban. Pero ¿de dónde les surgió eso, hermanos? ¿De dónde? Dice, ¿de dónde? Los extranjeros, los egipcios, que se mezclaron con ellos. Le decían, un egipcio a un israelita, oye, ¿qué hay hoy día? Maná. Mucha, qué feo. ¿Mañana qué va a haber? Maná. ¿Ayer qué comiste? Maná. Oye, maná, no pasa nada aquí. Volvámonos a Egipto. Ese pensamiento miserable colocaron en la mente de los israelitas. Y vivían quejándose. Nosotros sabemos que vivían quejándose. Pero lo que quizás no nos hemos percatado es que una causa del por qué ellos eran tan volubles, un día Dios, otro día Egipto, un día Canaán, otro día Egipto, la razón por la que eran tan volubles es que había una mezcla allí, un grupo de hombres y mujeres que no tenía temor de Dios ni creían en Dios, solo tenían por decir, una creencia circunstancial. Si Dios hace un milagro, creemos en Dios. Al día siguiente no hay comida, no creemos en ese Dios y queremos volver a Egipto. Esa mezcla, hermanos, fue terrible para el pueblo de Israel. Mas esa mezcla experimenta el pueblo de Dios en la actualidad, en muchas congregaciones. Y probablemente tú y yo, sin darnos cuenta, todavía tenemos mucho de eso, porque nosotros provenimos del mundo, pues hermanos, y el mundo tiene sus verdades, ¿no? Que no son verdades, tiene su estilo de vida, desean esto porque creen que eso es lo mejor. El mundo así lo establece, son sus estándares, tiene su código de ética, tiene su forma de vida. ¿Qué cosa es malo? Para eso tú te sientes mal. ¿Qué cosa es bueno? Y para eso te sientes bien. Entonces, si ellos te dicen que aquello es malo, entonces tú, bueno, no lo hagas. Y si lo haces te vas a sentir mal porque ellos te lo han dicho. Pero si te dicen, pero aquella cosa es buena, hazla nomás, y tú la haces, y te sacaron de la conciencia ese sentimiento de que he hecho algo malo. Era muy terrible todo esto que estaba pasando en el pueblo Egipto, en el pueblo de Israel, y también que estaba comenzando a suceder en la iglesia de los colosenses. Ahora, aquí por ejemplo, hermanos, hace algunos años, no estoy seguro, probablemente debe haber sido hace 20, 25 años, vino uno que lo presentaron como cristiano. No sé si lo presentaron como pastor, pero lo presentaron como cristiano. Decían que él era cristiano, un brasileño que vino a hacer sanidades y recibió a miles de personas en el Estadio Nacional. Su nombre, Joao Teixeira, quizás ahora lo recuerdan algunos, sí. Y resultó que era un brujo.
Era un brujo perverso. Él, antes de empezar su culto de sanidad, de orar por las personas, y sus rituales eran horribles, pero la gente que tenía enfermedades terminales iban, ¿no? No quiero morir. Ese hombre es cristiano y él hacía sus ritos y sus sanaciones en el nombre de Jesús. Por eso mucha gente cristiana fue. Gente cristiana evangélica fue a ver al pastor Joao Teixeira, pero era un brujo. Este tipo, antes de empezar su ritual de sanidad, él a sola con sus seguidores, él tenía un momento de trance. Y dicen que los que vieron esto, de que él invocaba a un brujo de la antigüedad para que lo posea, para que él pueda sanar a la gente. Ese tipo era un brujo, era realmente un brujo, un hechicero. Más vino camufladamente como si fuera un cristiano. Y los cristianos que no podían discernir en esto y no tenían la total claridad de qué es lo de Dios y qué no es de Dios, como no lo podían discernir, se comieron el gato, se comieron todo, hermanos, todo lo que se lo metieron, porque no tuvieron el conocimiento necesario y suficiente de la verdad de Dios. Y como Joao Teixeira, muchos otros han habido en muchas de las iglesias que son brasileñas, aquí en el Perú, en Lima, hermanos, no son iglesias cristianas. Los líderes hablan de Cristo, leen la Biblia, hablan de Jesucristo, pero en realidad no ofrecen a Cristo, están viviendo simplemente un sincretismo. Y las iglesias no saben, como habla de Cristo, entonces debe ser cristiano, pero no es cristiano. Otro que en la actualidad, y tenemos que decirlo así porque está llegando a un punto aberrante, otro falso profeta, que es un hereje, es un blasfemo, es Cash Luna. Probablemente todos ustedes han oído de él o han visto algún programa, un video de Cash Luna. Pero cada vez más está diciendo cosas que demuestran lo que realmente es un falso profeta. Una de las últimas barbaridades que él ha dicho, y esto sale en YouTube, ustedes lo pueden ver, una de las cosas terribles que él ha dicho, es que este tipo habla locuras, hermanos, realmente es un demente, ya se rayó. El amor al dinero lo ha obsesionado tanto, su riqueza, él tiene su avión propio, si no lo sabían, es uno de los hombres más ricos de Guatemala, porque él es de ese país. Y la prensa está que lo persigue para ver de dónde consigue los fondos que él tiene. Y todos sus fondos salen, hermanos, de lo que nosotros llamamos sus cultos. ¿Cómo se llaman sus cultos? Noches de gloria. Porque es sanidad y milagros. Esto es lo que hace Cash Luna. Pero una de las muchas barbaridades que he dicho, las últimas, él ha dicho así. Presten atención. Dice, las jirafas tienen jirafitas. Ok, algo así como que el elefante tiene sus elefantitos, ¿no? Es lógico, ya dice. Entonces, Dios, si tiene hijos, esos hijos también son dioses. Entonces él ha dicho, ¿ustedes son hijos de Dios? Sí, entonces ustedes son dioses. Y como ustedes son dioses, si Dios se llama Jehová, ustedes son Jehová Junior. Es un tremendo estúpido, de verdad. Hermanos, si ese hombre no se arrepiente, si no llega a arrepentirse antes de su muerte, va a despertar en el infierno. Y el castigo sobre él va a ser más que sobre los miles a quienes él ha engañado. Pero es un hombre terriblemente blasfemo. Esa doctrina que él está diciendo ahorita, que ustedes son dioses, es la doctrina central de la iglesia mormona. La iglesia mormona, entre sus enseñanzas, apunta a eso, que tú y yo algún día, si creemos en Cristo, seremos dioses. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, pero por adopción. El único hijo de Dios, el perfecto es Jesucristo. Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios por adopción y tenemos el gran regalo que se nos adoptó y se nos dio el Espíritu Santo para vivir de acuerdo a Él y reconocer que solo hay un Dios. Uno solo, nuestro Salvador. Pero un poquito nos desviamos de esto, perdemos de vista la doctrina y fuimos. ¿Y cuánta gente, hermanos, va a ver a Cash Luna? ¿Cuánta gente escucha a este otro predicador que es otro falso profeta, Guillermo Maldonado? Pero las barbaridades que dicen, y todo eso sale por internet, tiene su pro y contra. Lo beneficioso es que podemos enterarnos sin tener que ir a sus cultos y poder evaluar si están enseñando doctrinas que son heréticas, que son falsas. Pero lamentablemente por el internet también, mucha gente que está enferma,
que está en una crisis económica terrible, que deben a todo el mundo y no saben cómo salir de su crisis, ven a Cash Luna, ven a Guillermo Maldonado, entran al canal de enlace, escuchan Radio La Luz, que es todo lo que enseñan ahí es avaricia y prosperidad. Y entonces esos hermanos cristianos, quizás con sinceridad, pero desconociendo el evangelio, se rinden a las propuestas que les hacen esos predicadores y los despojan. ¿Estás con cáncer? Ok, ven, tenemos culto de sanidad a las 4 de la tarde, pero tienes que ir con tu ofrenda, por supuesto. No puedes ir misio. Dice, pero estoy misio, algo tienes que traer. Bueno, una promesa, trae una promesa, o sea, escribe, prometo dar $1,000 cuando tenga, prometo eso, cuando venda mi casa voy a dar esto, venderé mi carro y daré esto. Nadie sale limpio, todos son desplumados allí. Pero ¿por qué caen los hermanos? Pero esto no es una broma. Epafras, un hombre de Dios, él vio que esto estaba cundiendo en la iglesia terriblemente, pero terriblemente, hermanos, y él tuvo que recurrir a otro hombre de Dios, el apóstol Pablo. Pablo, ayúdanos. Entonces Pablo responde a esto, hermanos. Y en su respuesta, el apóstol Pablo escribe la carta que vamos a estudiar, la carta de los Colosenses. 4 propósitos tiene la carta de Colosenses. 4 propósitos muy importantes tiene esta carta. 4 propósitos generales, básicos, importantísimos. ¿Por qué Pablo escribió esta carta? Primero, el apóstol Pablo quería denunciar y refutar las herejías o falsas enseñanzas. Esto es algo que según tú y yo vamos aprendiendo la palabra de Dios, vamos a tener que hacer. No podemos, hermanos, nosotros, en tanto conocemos la verdad de Dios, callarnos frente a las mentiras. Si a tu primo alguien le predica un falso evangelio, no está confiando en Cristo. Y si no confía en Cristo, no es salvo. Entonces, si tu primo te dice, sí, yo también estoy en una iglesia y qué bonito cantamos y saltamos y todo lo demás, y pum, 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 y te explica cosas que tú dices, oye, pero esas son mentiras. Si tú te callas, tú estás admitiendo que lo que él dice es verdad y estás dejando a tu pariente, a tu amigo, a tu colega en la ruina. Por eso Pablo dijo, bueno, voy a orar por los colosenses, el Señor los va a guiar, algún día se darán cuenta. No, Pablo escribe primero para denunciar y desnudar las mentiras de estos falsos maestros que se habían metido en la iglesia. En segundo lugar, instruir a los cristianos, a los creyentes en la verdad del evangelio. Fundamentalmente, ¿para qué? Para mostrar la suficiencia de la obra de Jesucristo. Que lo que Cristo ha hecho por nosotros es suficiente. No necesitamos nada más. Aleluya. En tercer lugar, expresar su amor e interés. Es decir, yo les escribo, hermanos de Colosas, porque los amo, los quiero. Si yo no les quisiera, que me importa un comino sus vidas, vivan envueltos en sus mentiras. No, les escribe. No está en una posición cómoda. ¿Dónde está Pablo, hermanos? En la cárcel. En la cárcel. Tomó su tiempo, se dedicó a orar, pasó tiempo con el Señor. Dame sabiduría, muéstrame la verdad en orden. Y empezó a escribirla. En medio de la fatiga de estar encarcelado. Dicen algunos que Pablo estaba encarcelado en Roma, no estaba en una cárcel propiamente dicha, sino estaba, aquí se llama como arresto domiciliario. Es decir, a Pablo le habían permitido estar en una casa alquilada. Pablo alquiló una casa y esa casa, de ahí él no se podía mover. Pero bueno, parece que era bonito, de todas maneras no salir es un poco feo. El tema es este. Algunos comentaristas dicen que Pablo estaba encadenado a un soldado todo el día. O sea, Pablo estaba en una casa, no podía salir a la casa, pero lo feo, por decir así, se multiplicaba porque había un soldado romano que estaba encadenado a Pablo todo el día, todo el día. Roncaba con el tipo, comía con el tipo, se bañaba con el tipo, iba al baño con el tipo. Todo el día, qué horroroso, hermanos. Qué incómodo. Pero el amor de Pablo por la iglesia superó toda dificultad para tomarse su tiempo y escribirle a sus amados hermanos. Ese es un tercer propósito, mostrarles, yo los amo, los quiero y quiero ayudarles. En cuarto lugar, hermanos, es animar a los creyentes a fomentar la armonía y el amor mutuos. Que los hermanos se amen, se quieran, se ayuden, se apoyen, se protejan, se cuidan.
se cuiden. Eso es importantísimo dentro de nuestra vida cristiana. Es un fruto de nuestra vida cristiana. Entonces, como estos son los propósitos que tiene el apóstol Pablo para escribir esta carta tiene un bosquejo. Tiene solo 4 capítulos. Capítulo número 1. En el capítulo número 1, el apóstol Pablo va a declarar la preeminencia de Cristo. Ustedes lo van a leer ya con tiempo en sus casas. El capítulo 1 de lo que habla Pablo es Cristo, 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 Cristo. Es decir, Cristo en el mensaje del Evangelio, Cristo en la cruz, Cristo en la creación, Cristo en la iglesia y Cristo en el ministerio de Pablo. Todo es Cristo. El capítulo 1 de Colosenses, Pablo va a levantar a Jesucristo. Eso se llama la preeminencia, la supremacía, la superioridad de Jesucristo. Aleluya. Con eso comienza el apóstol Pablo, declarando la preeminencia de Cristo. Capítulo 2. Capítulo 2. Aquí Pablo está defendiendo la preeminencia de Cristo contra las filosofías, contra el legalismo religioso, contra el misticismo y contra el ascetismo. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 2. En el capítulo 2, el apóstol Pablo va a poner así: Cristo versus la filosofía, y ¡pa! Los va a noquear. Siguiente round: Cristo versus el ritualismo de los judíos. Ahí salían todos los maestros judíos que decían: hay que circuncidar a los muchachos si realmente tienen que ser salvos, hay que guardar los ritos que aquí, que el día de reposo, que luna nueva, que las mujeres aquí, que los hombres allá, etcétera, etcétera. Y Pablo dice: ¿qué cosa? Y Pablo arremete contra el ritualismo de los judíos y su legalismo y se los tira abajo, demostrando la mentira de estos falsos maestros. Luego también Pablo va a desafiar al misticismo, porque como les dije hace un rato, algunos cristianos, algunos falsos maestros en la iglesia estaban enseñando que Dios envía ángeles para darnos revelaciones. Entonces, si alguien dice eso, tú dices: wow, aleluya. Al día siguiente, ¿qué te pones a orar? ¿Se acuerdan lo que oraban? ¿Se acuerdan lo que oraban ustedes cuando eran niños? ¿La mayoría? ¿Sí? Le oraban al angelito de la guarda, dulce compañía, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Y haz que mi mamá me dé una propina. No, miren, hermanos, esto que puede parecer broma, pero realmente la gente con esto en la mente salía y decía: Señor, guárdame y envía a tu ángel, cuídame. Pero no quedaban ahí: Señor, ángel, ayúdame, háblame. ¿Dónde está lo que necesito? ¿Qué puedo hacer? Dirígeme. Y hermanos, ¿acaso alguna vez no pasó por tu mente o lo has oído de alguien que dice: mi mamita ya murió, ya está con el Señor? Asumamos que así es, ¿sí? Dice: ya está con el Señor, mi mamita ya murió, mi papito ya está en el cielo, ya descansa, no sufre ya. Y yo sé que Él me guía, me cuida, me guarda. Y es más, dice: yo sé que mi mamita está orando por mí. Eso es mentira. Eso es ocultismo. Eso es ocultismo. Y el diablo se presta a eso. De ahí por eso muchas personas practican eso, que es la ouija. Vamos a preguntarle al abuelo: ¿dónde dejó el testamento? Y habla el abuelo habla, la voz del abuelo, igualito, reniega como el abuelo. No está el abuelo. Es un demonio que imita la voz del abuelo. Si Carlos Álvarez puede imitar la voz de otra persona, los demonios son excelentes imitadores, hermanos. El abuelito me habló, me dijo, ¿dónde está? No es el abuelo, son demonios. Por eso Pablo va a enfrentar la doctrina de los místicos y los va a noquear, para que solo quede Cristo en el escenario, solo Jesucristo. El cuarto, dentro del segundo capítulo, Pablo va a ir contra el ascetismo. Esas cosas las vamos a desmenuzar poco a poco, hermanos. Nos vamos a tomar el tiempo necesario hasta afirmar la fe en solo Jesucristo. Pero cuando Pablo enfrenta el ascetismo, le dije, el ascetismo era una corriente de pensamiento que se manifestaba en una práctica disciplinada de la vida, en la que el ser humano quería suprimir todas las debilidades del temperamento, del carácter, ¿sí?, a través de esa disciplina. Por ejemplo, ¿tienes un carácter de perro? Ok, ayuna 20 días. Depende de qué perro, ¿no? Más días. Sí. Me cuesta, no puedo callarme. Ok, no comas 3 días. Haz ayuno de silencio. Hermanos, hay iglesias donde se practica el ayuno de silencio. De verdad, de verdad. Ahora, pero yo quiero que entiendan esto, miren. Algunas de estas prácticas en realidad no eran malas. Quiero que lo comprendan, lo voy a definir más, pero algunas de estas prácticas no eran malas.
Lo malo era pensar que con esas prácticas tu vida cambia. Ese era el gran error, la gran mentira. Pablo era un hombre de ayunos, Pablo era un hombre que hacía vigilias, Pablo era un hombre que a veces, como judío, no comía carne, un montón de cosas. Pablo era un hombre muy disciplinado en su vida, pero nunca su disciplina era para alcanzar un mejor estado espiritual. La disciplina era un medio que Dios le daba para él depender del Espíritu Santo. Por ejemplo, si Pablo no ayunaba, o Pablo no comía 3 días, no era para que no comiendo 3 días estará mejor delante de Dios. No, en esos 3 días lo que Pablo hacía era buscar al Señor. Señor, cambia mi vida, lléname de tu espíritu. Yo no puedo, Señor. No es lo que yo hago, sino es confiando y buscando al Señor. ¿Ven la diferencia, hermanos? Pablo tuvo que enfrentar duramente el ascetismo. Por eso que en el capítulo 2 vamos a ver, algunos habían dicho, no toques, no manejes, considera esto, no hagas esto, no te vistas así, no asá, etcétera, etcétera. Y los hermanos lo asumían. Bueno, si hago esto, entonces seré mejor. Mentira. Si Cristo no obra en tu vida, no importa lo que tú hagas, nunca, nunca tu vida cambiará. Es el capítulo 2, capítulo 3. En el tercer capítulo y el cuarto capítulo en bloque, el apóstol Pablo va a mostrar la preeminencia de Cristo. Cristo es espíritu y por decir así es abstracto, no lo vemos a Cristo. Ninguno de ustedes ni yo lo hemos visto, ¿sí? Nadie. Nosotros en este tiempo no hemos visto a Cristo. Pero Cristo se manifiesta, su preeminencia, su poder, su suficiencia, la completitud, la plenitud de Cristo se puede mostrar en nuestras vidas. Por eso en el capítulo 3 y 4, Pablo, después de haber explicado la gloria de Cristo y que todo lo demás era basura, entonces si Cristo está en ti y confías en Cristo plenamente, se va a mostrar en tu pureza personal. Es normal. Es la consecuencia natural. Se va a mostrar en el compañerismo cristiano, en que nos amamos, nos ayudamos, nos perdonamos. No importa qué tan feo yo, ustedes me perdonan. Es la manifestación de Cristo en la iglesia. Luego en el trabajo diario, por eso se dan pautas a los amos, a los hombres o mujeres que tienen trabajadores o siervos, como también a los que son siervos y trabajan para otra persona, en el testimonio cristiano y en el servicio cristiano, propiamente referido a los que están sirviendo a la iglesia y todo lo demás. Es decir, si de verdad Cristo, hermanos, si de verdad Cristo reina y gobierna y solo Cristo en nuestras vidas, esto se evidencia en nuestra vida práctica, en nuestra vida diaria. Entonces, en resumen, de manera global, hermanos, miren, el bosquejo de la carta a los Colosenses. En el capítulo 1, Pablo está declarando la preeminencia de Cristo. Capítulo 2, defendiendo la preeminencia de Cristo. Y en el capítulo 3 y 4, mostrando la preeminencia de Cristo en nuestras vidas. Entonces pueden ver ustedes ahí 2 bloques, hermanos. En el primer bloque, en el capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo nos está enseñando lo que tú y yo debemos de creer. Conocer, entender, aquí, lo que debemos creer. Y en el capítulo 3 y 4, Pablo nos muestra lo que debemos hacer. Pero nunca puedes hacer lo que debes hacer si primero no lo puedes entender y creer. Por eso Pablo escribe esta carta. Y no es Pablo, sino es Dios. El poder del Espíritu Santo inspirando a su hijo Pablo. Entonces, hermanos, hasta este momento lo único que hemos hecho es una introducción a la carta a los Colosenses. Hemos querido mostrar panorámicamente de qué vamos a hablar estos domingos que vienen. Trascendente para nosotros, hermanos. Nunca me había percatado de lo maravilloso que esta pequeña carta tiene, de verdad. La carta a los Colosenses, 19 veces, en esa carta está la palabra Cristo. 19 veces la palabra Cristo. Y aparte de esas 19 veces, en esta carta de 4 capítulos está 53 veces una palabra relacionada con Cristo. Cuando dice, por ejemplo, y en Él fuimos perdonados, ese Él se refiere a Cristo. O cuando dice, y todo es para su gloria, ese su es un posesivo, está hablando de Cristo. 54 veces. O sea, esta carta pequeña está llena de Jesucristo. Llena de Jesucristo. ¿Y por qué, hermanos? Porque lo que Pablo nos quiere enseñar, o Dios nos quiere enseñar a través de Pablo, es que solo Cristo es lo que solo Cristo es lo que tú necesitas. Amén. El hombre y la mujer que llega a comprender la grandeza, la suficiencia, la superioridad, la supremacía de Cristo, no quiere más.
no desea más, sino conocer más a Cristo. Aleluya, aleluya. Ahora sí, entonces leamos solo el primer versículo. El versículo 1, capítulo 1, versículo 1, para terminar. Capítulo 1, versículo 1, que es como una pequeña introducción, la parte del saludo de Pablo. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo. Ok, ¿qué quiere decir Pablo qué quiere decirnos el Señor con esto? Hay tres cosas importantes que quiero mencionar en esta frase. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano de Timoteo. En primer lugar, miren hermanos, Pablo se presenta como apóstol de Cristo. Yo quiero que traten de comprender el contexto de la vida de Pablo. Pablo pudo haber dicho, yo era un enemigo de Cristo, perseguí a la iglesia de Cristo, insulté a la iglesia de Cristo, mandé matar a muchos cristianos, azoté a muchos en la cárcel, obligué a algunos cristianos a abandonar la fe de Cristo. Era el peor de los anticristianos, el peor. Pero porque conocí a Cristo, ahora soy apóstol de Jesucristo. Aleluya. Tú y yo hemos tenido un pasado feo. Nadie ha tenido un pasado bonito. Nadie. Y aunque tú y yo no hayamos hecho nada, el solo hecho de haber nacido pecadores es una ofensa a nuestro Dios. Pero Pablo dice, yo era un perseguidor del Evangelio de Jesucristo. Pero ahora escribo esta carta como apóstol. ¿No es un milagro, hermanos? Bendito sea el Señor. Milagro de Dios. Que nos está escribiendo el que persiguió a nuestros padres, el que metió a la cárcel al tío, que era un pastor, era un obispo, y lo mandó a matar en la cárcel. Él nos escribe la carta. Bueno, ¿qué dice la carta? Que él ahora es apóstol, un enviado de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que él puede hacer, lo que pudo hacer en la vida del apóstol Pablo, porque Cristo es suficiente. Pero luego dice, hermanos, dice, por la voluntad de Dios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y cuando Pablo está hablando de la voluntad de Dios, está apelando a la decisión de Dios. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el miércoles en el curso de atributos? Nuestro primer tema, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? Los que estaban despiertos, ¿recuerdan? ¿Cuál fue? Los decretos de Dios. Y los decretos de Dios tienen dos elementos constitutivos importantísimos. Son sabios, porque muestran su sabiduría, y son propios de su propia voluntad. Nadie obligó a Dios, nadie nunca le obligó ni le aconsejó nada para lo que Dios tenga que decretar. Y lo que decretó, lo decretó libremente, libremente. Pablo está diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo. Dice, por la voluntad está hablando de eso. Dice, Dios decretó en la eternidad, antes que yo exista, que un día yo sería su apóstol. Pero en la historia yo iba a ser el peor de los pecadores, el peor, el más miserable de los pecadores, el más terrible enemigo de la iglesia. Pero porque Él decretó en su santa voluntad, hoy soy apóstol de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Su voluntad. ¿De qué está hablando Pablo ahí? La gracia. Esa gracia a la que tú y yo tenemos que agarrar. Esa gracia es la que nos tenemos que abrazar. Nosotros decimos, caramba, de tal palo, tal astilla, ¿no? ¿Cómo eres tú? Bueno, así fue tu papá o así fue tu mamá, ¿no? ¿Sí o no? Yo soy como fue mi papá, yo soy como, o peor todavía, yo soy como era mi tío, su peor todavía. De tal palo, tal astilla. Hermano, se cortó eso en Cristo Jesús. Ahora eso se cumple para el otro lado. Ahora somos y seremos como nuestro Dios nos va a hacer. La Biblia dice en Romanos 8:29, dice que Dios nos predestinó, nos conoció, nos predestinó, nos justificó y nos glorificará, dice, y todo eso para hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ya no me parecería a mi papá, o a mi mamá, o a mis abuelos, o a mis tíos, no más, sino parecidos a Jesucristo. Aleluya. Su gracia. Es su absoluta gracia, hermanos, que Él decidió hacer esto. Le dio la gana. Fue el puro efecto de su voluntad. Salvarnos y transformar nuestras vidas. Pero miren,
El versículo 1 termina, bueno, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Qué más dice? Y el hermano Timoteo. Yo estaba pensando, Dios mío, ¿qué nos quiere decir esto? Porque parece un cachito ahí, ¿no? Un bulto en el versículo. ¿Qué pinta Timoteo allí? Hermanos, ambos guiados por el Señor, para trabajar en pro de la iglesia. Probablemente ambos hablaron de cómo escribirían esta carta. ¿Qué hace Timoteo? ¿Pablo es suficiente? No, hermanos, Pablo es un hombre, no es Dios. Y Timoteo es otro hombre. A nuestros ojos Pablo es grande y Timoteo un muchacho inestable. No, hermanos, Pablo lo que está diciendo: ustedes dicen que yo soy de respeto, y Timoteo no, mentira. Yo y Timoteo, ambos usados por Dios. Ese es el asunto. No es confiar en el hombre, es confiar en Dios. Ahora, miren lo que dice, hermanos, 1 Corintios capítulo 15. Es un verso conocido por nosotros. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 9 y el versículo 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Miren cómo Pablo expresa la realidad de la gracia de Dios en su vida. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 y 10. Dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esa gracia trabaja en mí. Yo no he confiado en mi talento, en mi habilidad. He confiado en Cristo, y si Él quiso que yo sea su apóstol, lo seré por el poder de Cristo. Lo seré por la sabiduría de Cristo. Aleluya. Y si Timoteo está conmigo, Timoteo no es de menos valor. Si Timoteo cree y se agarra de la gracia de Jesucristo, Timoteo no es menor que yo. Timoteo también puede ser usado, y fue usado grandemente en la iglesia de Jesucristo. Y tú y yo, hermanos, no importa la edad, no importa nuestro trasfondo, no importa si hemos sido pésimos en el colegio. Yo no soy bueno para estudiar, o yo he sido demasiado tímido como para expresarme delante de los demás, o etcétera, etcétera. No importa nuestro trasfondo, no importa. Si creo, Él me llamó, Él cambiará mi vida y seré conforme a Jesucristo para hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Pablo y Timoteo, ambos, un equipo, funciona porque creen en la gracia de Jesucristo. Y terminamos entonces leyendo el versículo central de la carta. Ese es el versículo clave de todo el libro de Colosenses. Dice: y ustedes, dice Pablo, y ustedes están completos en Él, en Cristo. Completos. Fuera de Él no necesito nada más. Como lo diría David en el Salmo 16, no hay bien para mí fuera de ti. No hay bien para mí fuera de ti. En Él, en Jesucristo, nosotros estamos completos. Y si realmente, hermanos, nosotros abriendo la Escritura podemos conocer a Cristo, eso es lo que Dios tenía para nosotros. No es que, Señor, ya conocí a Cristo, ¿habrá algo más para mi vida? No. Entonces, ¿pero por qué ya conozco a Cristo y mi vida todavía sigue fofa? Porque quizás no conozco bien a Jesucristo. Quizás no le conozco. Solamente estoy pulseando las cosas de Dios. Quizás estoy tocando recién las cosas de Dios. Pero quizás ha faltado la decisión firme de rendirme a Jesucristo y reconocer que lo que yo tenía antes no sirve y no vale y era estorbo. Y lo único que necesito en mi vida es Jesucristo y solo Jesucristo. Por eso, si en esta mañana, hermanos, hemos podido estar atentos a esta palabra y necesitamos un cambio radical en nuestras vidas, la única respuesta es esto: Cristo Jesús. Jesús dijo en Mateo 11, 28 y 29, dice: venid a mí. ¿Se acuerdan? Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. No dijo: conmigo está Moisés, Elías, Abraham. No, ellos están muertos. Ellos descansan en el descanso que yo les voy a dar. Vengan a mí, exclusivo, el único que nos puede dar descanso, Jesucristo.
Aleluya. También Jesús dijo en Juan, el capítulo 7, Él dijo, si alguno tiene sed, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de su interior, dice, como dicen las Escrituras, correrán ríos de agua viva. Aleluya. El único, nadie más pudo prometer esto, nadie más. Él dijo, si alguno tiene sed, alguno está vacío, sediento, las cosas no le satisfacen, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Una vida ferviente. Gloria a Dios. En palabras de David, en el Salmo 23, es: mi copa está rebosando. Me quieren matar, pero mi copa está rebosando. Me odia la gente, mi copa está rebosando. Me calumnian, mi copa está rebosando. Su mujer lo dejó a David. Mical, su esposa, su primera esposa, lo dejó, se fue con otro tipo. Pero David dice, mi copa está rebosando. Bendito sea el nombre del Señor. Es la suficiencia de Jesucristo. Él es suficiente. Si me falta algo más de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por abrir nuestros ojos y mostrarnos la gloria de tu Hijo Jesucristo. Gracias por habernos enviado a alguien no solo tan especial, sino el único que podía cambiar nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, porque no enviaste un ángel, no enviaste a un hombre bueno, enviaste a tu Hijo, tu único, el unigénito, lo más preciado para ti desde la eternidad. Lo enviaste por nosotros, para darnos una vida completamente diferente, una vida plena en ti y para ti. Señor, en esta mañana rendimos nuestra vida a ti. No solo te pedimos perdón por nuestros pecados, de verdad perdónanos. Perdona toda necedad de mi carácter, perdona toda negligencia en mi vida, perdónanos, Señor. Ten compasión de nosotros. Señor, apelamos a la sangre de Jesucristo. Esa sangre fue derramada por nosotros para nuestro perdón, para nuestra justificación, para cancelar la condenación, para alejar tu ira de nuestras vidas, Señor. Pero también en esta mañana, Señor, también te pedimos que nos des más de Jesucristo para una vida santa, para una vida que te agrade a ti, Señor, para una vida, Señor, que sea honorable ante ti, Señor, y que ese sea el propósito de nuestras vidas por la eternidad, agradarte a ti, Señor, agradarte, Padre, agradarte. Así sea, Padre Santísimo. Oramos confiados en la obra de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.